Hola a todas y a todos, es un placer participar en este congreso. Aprovecho la ocasión para agradecer a la organización. Voy a leer una comunicación sobre dos autoras que me gustaría definir como casos límites de la novela femenina de posguerra, Mercedes Formica y Mercedes Alisax, por no pertenecer a ninguna corriente en concreto y por no asociarse su trayectoria con ningún movimiento o generación determinada. Inmaculada de la Fuente dedica a estas dos escritoras un capítulo aparte en su ensayo sobre la novela femenina de posguerra, donde las define, no sin cierta carga de provocación, aliadas del régimen. Sin embargo, la misma autora de la Fuente les matiza respectivamente como una feminista emboscada de la Falange, Mercedes Formica, y como intrusa en el mundo literario, Mercedes Alisax, lo que de alguna forma mitiga el concepto de alineación con el mundo falangista y franquista. Es cierto que la no inclusión canónica, como les decía antes, en generaciones como la que corresponde a Carmela Foret o la generación del medio siglo, postura que para ambas escritoras se mantiene durante una larga temporada, asignan a estas dos figuras una postergación quizá indebida, sobre todo a la luz del matiz combatiente que aflora de ambas trayectorias literarias, en términos sobre todo de reivindicación de los derechos civiles de la mujer. Pero por otro lado, no se puede no recalcar la nunca renegada afiliación al régimen, sobre todo en el caso de Mercedes Formica, que ha hecho el resto para condenar las dos voces a un olvido profundo y duradero. Un fenómeno atemperado por recientes estudios que desde perspectivas distintas emprenden un necesario camino de rescate canónico y van a arrojar luz sobre un rincón desestimado de las letras femeninas de la época franquista. De acuerdo con esta voluntad de recuperación y rescate, en este texto me centraré en dos novelas, a Estancia de Parte, 1955, de Mercedes Formica, y Una mujer llega al pueblo, 1956, de Mercedes Alisax, con la intención de elaborar un discurso crítico a raíz de la configuración social que la mujer tiene en las dos novelas. En ambos textos, de hecho, el tema troncal es la condición femenina frente a dos aspectos de lo real que la invisten de un peso genérico, es decir, que su misma naturaleza de mujer supone. O sea, la situación social dentro de la relación matrimonial y el embarazo. De acuerdo con la instauración de una sociedad patriarcal totalmente asumida y patente en las dos novelas, la mujer queda enclaustrada en una sumisión perpetua al hombre, un estado de cautiverio, y uso la palabra utilizada por Marcela Lagarde en su ensayo, que la condena a penas radicales y destinos irreversibles. De ahí que la voz de las dos autoras, precoz e incorrectamente encasilladas como afianzadas a la política dictatorial, adquiera matices concretos de reivindicación social y rebeldía poética. En el caso de Mercedes Formica, nacida en 1913 y muerta en 2002, hablamos de una desaparición muy súbita del mapa geoliterario español debido, según Miguel Soler Gallo, que es uno de los principales estudios y partidario del rescate de esta autora, debido sobre todo a criterios puramente ideológicos que en absoluto deberían ser óbices para rescatar su legado, darlo a conocer y situarlo en un lugar digno dentro de la historia de mujeres de mujeres en España o del feminismo español. De hecho, sus asombrosos éxitos logrados en el ámbito de la lucha feminista son parcialmente escurecidos por su no jurada vinculación con la Falange. Pero hay que decir que su afiliación con el régimen o con el movimiento duró un lapso de tiempo muy reducido con respecto a la longevidad del falangismo, y pronto Mercedes Formica se convirtió en una partidaria de los derechos de la mujer, derechos políticos, derechos sociales, lo que la llevó también a tener problemas de censura y de escándalos literarios, como cuando, por ejemplo, reseñó de forma muy lisonjera El segundo sexo de Simone de Beauvoir, obra hasta entonces desconocida en España en 1950, lo que le significó para ella mucha censura, mucho escándalo y una polémica muy fuerte. Empezando como Elena Puerto, bajo un seudónimo, su trayectoria literaria, tras el paréntesis con el segundo nombre, Elena Puerto, empieza con Bodoque, una novela sobre
la separación, tiene una inspiración autobiográfica, ella es hija de separados, y la repercusión que la separación tiene o puede tener sobre el hijo, el bodoque de la novela. Pero la novela que voy a analizar hoy, la trayectoria de Formica es amplia y heterogénea. La novela que voy a analizar hoy se titula A instancia de parte y le vale el premio Cid, en cuyo jurado figuran también hombres de realce como Carmela Foretti y Damas Alonso. Se trata, en palabras de Bravo, que ha hecho una edición de 1991 de la novela, de una obra conscientemente beligerante. Mercedes Formica saca inspiración de un caso real que tuvo que redactar para ABC, el de Antonia Pernian, que era una mujer agonizante en el hospital tras sufrir acoso por parte del marido, y retratado sin referencia directa a esta mujer, como os decía, en ABC en 1953. Y es un material que le da pie a la autora para elaborar un relato cuyo tema central es la violencia masculina, tanto física como mental, sobre la mujer. La novela se estructura bajo varias perspectivas, asumiendo, según los casos, la visión, la focalización de la mujer engañada, del marido engañado, del marido adúltero y de la mujer adúltera. Y este amplio abanico de posibilidades narrativas a las que la autora somete el texto ofrece un cuadro despiadado no solo de los sentimientos humanos, aquí reducidos al materialismo imperante a la subjugación, sino también al contexto social de los primeros años del franquismo, época en la que sigue manteniéndose la imbecilitas sexus, es decir, la reducción de los derechos de la mujer a los de un menor, un enfermo o un delincuente. El argumento es muy sencillo, hay un adulterio constante, digamos, el de Julián, el protagonista, que engaña a su mujer con Bárbara, otra mujer, y la escenificación que Julián lleva a cabo para que resulte que él es la víctima del adulterio de Aurelia. Por otro lado, Chano, que es un marido engañado que ha perdido su estatus social debido a este adulterio, decide participar en la escenificación para pues rescatar, ¿no?, su perfil social y entonces seducir a Aurelia y determinar su aislamiento social, su encarcelamiento, la privación de sus pertenencias y de sus bienes. Bien, las leyes vigentes de la época recitan que el adulterio solo es castigable si es la mujer la que lo comete. En caso contrario, el hombre solo tiene responsabilidad si es imposible negar que sepa que la mujer con la que participa en adulterio está casada. De esta forma, el adulterio cometido por hombre ni siquiera se define como tal, sino que se prefiere adoptar el uso del término amancebamiento para indicar una relación extramarital. De acuerdo con la misma idea de aminorar el delito, se tolera el homicidio que el marido cometería en caso de descubrir la infidelidad conyugal, castigando el delito solo con una forma blanda de destierro temporal. Este material jurídico en posesión de Formica se reelabora para construir una novela despiadada, como os decía, que se erige contra las injusticias sociales que permanecían intactas en la España franquista, injusticias que conforman una institución del cautiverio femenino que obliga a la supeditación a través no solo de la dominación material, sino también a través del respaldo legal. Con esta novela, la autora pone de manifiesto la reducida capacidad de la mujer para moverse con libertad en el terreno legal que atañe a la pareja matrimonial. El desequilibrio hace que Aurelia, la víctima real de todo el plan, no pida nunca sus derechos porque estos simplemente no existen. Cabe recalcar que la novela tiene también un porcentaje de discriminación social y discriminación racial, porque Aurelia es una mujer filipina y abundan, menudean referencias también a la raza, ¿no?, como una desventaja para esta mujer, ¿no?, un elemento, digamos, de discriminación que determina también su aislamiento. Voy rápidamente a la otra novela. Aquí tenéis un trozo de la novela donde se da por sentado que la situación del hombre es distinta a la de la mujer. Y voy pasando a la siguiente autora, con la que Mercedes Formica comparte cierta trayectoria, tanto vital como literaria.
Mercedes Salisac también empieza su trayectoria como, con un seudónimo y tampoco pertenece o puede asociarse a ningún movimiento o corriente literaria de la época. Aunque su obra es amplia, se cuentan 28 obras de ficción en casi 80 años de actividad, según Satlin, hay una marginación por parte de la crítica, ¿no? Y eso se debe sobre todo a una preocupación constante por los problemas que aflijan a la sociedad española, aunque su estilo no coincide con la generación de los 50. Y aunque Raquel Conde la incluye en el grupo de las novelistas más influyentes de la posguerra, junto con las grandes voces, Salisac tiene camino difícil e incumplido hacia su consagración como escritora. De hecho, las técnicas narrativas, una compleja coexistencia de tiempos y de perspectiva dificultan su inclusión canónica en la novela social. Y su poética, en cambio, establece analogías, o mejor dicho, revela ecos de la narrativa norteamericana, Faulkner y Dos Pasos, sobre todo. La novela que vamos a analizar hoy es una mujer que llega al pueblo, cuyo tema es bastante sencillo. Hay una mujer, Eulalia, que tras quedarse embarazada decide volver a su pueblo natal para vivir un contexto supuestamente más fácil, ¿no? y menos hostil de la ciudad. Con esta novela, Mercedes Salisac nos lleva al pueblo costero de Costa Brava, en un verano en que en España aparecen las primeras señales de la invasión turística que poco después caracterizaría el territorio en cuestión. De hecho, el periplo de la protagonista se sitúa dentro de un contexto marcado por tangibles relaciones dicotómicas entre lo propio y lo ajeno, conceptos muy asociables a la idea de nacional o extranjero, es decir, lo comúnmente aceptado y lo despreciable. Tropezará Eulalia en este pueblo con la hipocresía social o la hipocresía local que no le perdona su estado o la ausencia de un hombre a su lado. Este rechazo desemboca en consecuencias trágicas que convierten la novela en un relato crudo y desalmado sobre la discriminación de género que se vive en España y que se vive en España en la época. La moral religiosa, que en los 50 coincide a grosso modo con la ética, condena a Eulalia a un paulatino aislamiento debido a su estado físico y asociaciones en el plano sexual que el embarazo conlleva, quedando a la mujer vulnerable tanto desde el punto de vista físico como social. Aparte de las expectativas iniciales de la mujer, en ningún momento de la narración se percibe la sensación de que la aventura de Eulalia pueda acabar en bien. Al contrario, desde su llegada solitaria, el personaje está envuelto en una profunda soledad. Pocos se acercan a ella, muchos la rehuyen, otros la desprecian. El trasfondo de personajes secundarios, según Satlin, refleja un trasfondo basado todavía en el prejuicio y en el patriarcado, que se hace patente desde el comienzo. Eulalia, embarazada y frágil, no encuentra apoyo moral ni cariño debido a su cambio y acaba con la muerte trágica. Por otro lado, los pecados silenciosos cometidos por varios aldeanos no se someten a ningún juicio, quedando ocultados por una pátina de invisibilidad. De hecho, el pueblo se mancha de pecados, de adulterios, lujurias, enfatizando la doble moral costera que perdona lo que no se ve y castiga lo visible. Siento haber sido muy rápido y voy a las conclusiones donde me gustaría aclarar que estas mujeres, indebidamente consideradas productos literarios cercanos al franquismo, representan en cambio dos ejemplos llamativos de voces impertinentes de la literatura femenina. Sus trayectorias constan de casos políticos y de género en que queda manifiesta la diferencia que se establece entre los dos géneros a la hora de afrontar problemas reales, políticos y sociales. Tanto el adulterio como la maternidad propician la coexistencia de dos interpretaciones sociales según el rol que la mujer ejerza dentro de un determinado contexto. Así, el adulterio cometido por la mujer y el estado de embarazo sin marido provocan el aislamiento social de la mujer, tanto legal, como en el caso de estancia de parte, como social, como en el caso de una mujer llega al pueblo. En ambos casos, las dos experiencias literarias aquí sacadas alimentan un discurso de reivindicación de género desde el interior de una época oscura, donde la mujer que sale del dogma y rechaza el prototipo social de ángel del hogar no encuentra terreno fértil para su camino de emancipación. Al contrario, su impertinencia la relega a una exclusión definitiva, con la pérdida de derechos o de la libertad individual.
Publicadas ambas a mediados de los años 50, estas dos novelas revelan el camino urgente que la mujer tiene delante para ver sus derechos reconocidos y finalmente aceptados por la sociedad circundante. Muchísimas gracias y hasta pronto.